Para poder hacer el injerto necesitamos de dos herramientas. Una, la tijera de podar para poder cortar, y en este caso es la tijera marca Felco, que tiene la calidad para poder cortar fino, y nos interesa cortar fino. Y dos, navajas. Las navajas que van a hacer el corte para injertar, hay de dos tipos. La navaja simple, que solo tiene la parte de la navaja, y que en este caso es la marca Victorinox, que lo distribuye también la marca Felco. Y la otra navaja es la que tiene dos implementos. Una, lo que es la navaja, y lo que es un accesorio que trae, que se utiliza para poder levantar el corte a donde nosotros vamos a incrustar la yema vegetativa que vamos a injertar. Entonces, son este tipo de herramientas que se utilizan y tienen que ser pues de esta marca por la calidad de la navaja que se tiene, que eso es muy importante porque el corte tiene que hacerse fino y además tiene que hacerse adecuado para poder injertar y unir dos tejidos, que como dije, el injerto es una operación quirúrgica que nosotros aplicamos en el caso de árboles frutales. También ocupamos de otro tipo de materiales, que es este plástico, un plástico que se utiliza para poder amarrar los dos tejidos que vamos a unir, la parte del portainjerto y la parte del injerto. Existen diferentes tipos. Este es un tipo de plástico transparente. El problema es que es muy rígido y que con mucha facilidad se puede romper, pero además, precisamente por la transparencia, le puede llegar radiación solar en la parte del corte de los tejidos que vamos a hacer. Por eso no lo recomendamos. Tenemos este otro que sí puede evitar la entrada de la radiación, que es opaco, pero también es muy rígido y que no se puede tirar más. Sin embargo, tenemos otro tipo de materiales más elásticos porque a la hora de hacer el injerto tiene que apretarse bien para que ambos tejidos puedan estar muy unidos. Y entonces tenemos de diferentes colores. Este es el plástico que nosotros recomendamos por la elasticidad que tiene, pero además que tiene un cierto porcentaje de porosidad para que haya intercambio gaseoso y que el dióxido de carbono que se genere en esa parte del corte, o que la necesidad del oxígeno para que las nuevas células puedan respirar, puedan pasar a través de este plástico. Por eso tiene un cierto porcentaje de porosidad. Y entonces estos son los otros materiales muy importantes que se utilizan para realizar los diferentes tipos de injertos. El otro material importante para la realización de los injertos es este sellacortes sólido. ¿Y por qué sellacortes? Porque donde voy a cortar y a donde esté expuesto al ambiente, a la naturaleza y sobre todo al sol, le voy a poner este tipo de sellacortes, que es una cera que no es cera de abeja, es cera de Campeche, es decir, es una resina que proviene de un árbol. Y entonces esto nosotros lo utilizamos, lo aplanamos y a donde hagamos el corte lo vamos a poner para evitar la deshidratación del tejido, porque si se deshidrata el tejido que vamos a poner, entonces no habrá un reconocimiento celular entre ambos tejidos. Entonces esto es muy importante, sobre todo a donde la radiación es muy fuerte y sobre todo las altas temperaturas. El injerto es una operación quirúrgica en donde se unen dos tejidos. El objetivo es que una planta que es derivada de semilla, para que pueda entrar a fructificación, necesita de varios años. Por ejemplo, en el caso del durazno derivado de semillas, tarda 3 años. Manzana, 8 años. Aguacate, 12 años. Nogal, 24 años. Entonces el fruticultor no puede esperar tanto tiempo y entonces se hace esta operación
para que nosotros tomemos una parte madura del árbol que está en fructificación y lo traigamos y se lo pongamos a la parte que la propagamos por semilla, que es el porta injerto, y luego le ponemos el injerto, que es la parte más dura, y con esto nosotros rompemos lo que le llamamos desde el punto de vista fisiológico la juvenilidad de las plantas. Entonces, eso es lo que significa un injerto, romper la juvenilidad para poder adelantar la fructificación y además para poder seleccionar una variedad o un tipo del que nosotros nos guste más o pretendamos más. Una parte importante que hay que considerar es en el manejo de la vareta que nosotros vamos a utilizar para el injerto. Entonces, cuando nosotros cortamos una vareta, vemos que en la base de cada hoja tenemos yemas axilares, yemas. Entonces, para evitar la deshidratación y para un buen manejo, yo tengo que quitar las hojas para evitar la transpiración, pero la tengo que cortar con la tijera para que se quede el peciolo ahí y entonces el área foliar no perjudique a la transpiración. Y entonces tenemos algo así, en el que esta yema tiene algo como podemos nosotros incluso tocar de aquí, tocar para tomar la yema si vamos a hacer un injerto de yema. Y entonces la vareta queda así. Entonces aquí tenemos la vareta en el que aquí podemos tomar de el peciolo de la hoja que quedó y además no quitar la hoja de esta manera. Porque esto desgaja. Aquí se ve. Esto desgaja. Y esto le afecta al proceso de injertación debido a que con esto se provoca una deshidratación. Ahí está. Hay una herida. Y entonces vamos a evitar esa herida cortándolo con la tijera. Así como lo estamos haciendo para que quede una parte del peciolo de la hoja, una parte del peciolo, y con eso evitamos la transpiración y evitamos la herida que generalmente se provoca. Y entonces queda la vareta de esta manera. Después de tener estas varetas así, las vamos a poner en agua para que se hidrate más, independientemente de que la vareta ya esté hidratada. Entonces la vamos a poner en agua solo mojando la parte basal de la vareta, Y entonces aquí tenemos en esta cubeta y tenemos agua para que a la hora de hacer la operación del injerto no tengamos dificultad de que el injerto prenda, que se una a la parte del portainjerto. La otra situación importante que hay que tomar en cuenta es que a medida que nosotros nos alejemos de la parte apical a la parte basal, tenemos yemas en la base de los peciolos que cortamos, de donde quitamos el foliolo, y entonces esas yemas están muy dormidas, y entonces si nosotros injertamos estas yemas pueden prender. El único detalle es que a la planta le cuesta más a que se desarrolle. Entonces elimino estas partes más dormidas y entonces ya voy a utilizar las yemas que están más hinchadas, las yemas que están más desarrolladas, para que en el proceso de injertación y el proceso de prendimiento no le cueste al portainjerto inducirle carbohidratos y que se desarrollen estas yemas. Eso es muy importante. Para el proceso de injertación es muy importante la altura en el portainjerto a donde voy a injertar. Y entonces nosotros estamos proponiendo que los injertos deben hacerse de 25 a 30 centímetros de altura del nivel del suelo de la bolsa. ¿Por qué? Porque a la hora de trasplantar hay una parte que es del tallo del portainjerto que se entierra, que son alrededor de 15 centímetros, para que la planta no quede muy superficial. Entonces yo profundizo 15 centímetros y me quedan 10 o 15 centímetros más para que empiece
en la ramificación de los árboles. Entonces, yo mido aproximadamente 25-30, entonces aquí voy a injertar a esta altura y entonces elimino la parte aérea que me queda y entonces utilizo el porta injerto para poder unir. El proceso que yo voy a hacer es tomar la vareta de esta manera, así, no de otra, así. Y con este dedo, el pulgar, me apoyo para que la vareta no se mueva. Y de esta manera, así voy a tomar yo la navaja, para que la navaja corte parejo. Y vamos a tener un corte de alrededor de 2 centímetros, más menos milímetros. Más menos 2-3 milímetros, pero aproximadamente de 2 centímetros. Y yo tengo que dejar 2 yemas para que estas 2 yemas broten a la hora del prendimiento. Y cuando ya brotan las 2, elimino una y dejo una solamente. Pero esto tiene que esperarse un momento hasta que la nueva planta que salga tenga alrededor de 15-20 centímetros más o menos para tener la seguridad de que no se pueda desgajar. Entonces, el proceso que yo voy a hacer para la injertación es esta. Ahí está. Entonces, yo tengo un corte alrededor de 2 centímetros. Y luego le voy a hacer una lengüeta con la misma navaja. Más o menos 3/4 del ápice a la base, 3/4 del corte. Voy a hacer esto. Y este es el injerto inglés, el más típico y el más común que se utiliza. Entonces, hay una lengüeta. Ahora me voy a la parte del portainjerto para hacer la misma operación, nada más que ahora es al revés. Es muy importante que los tejidos deben ser relativamente suaves para que se pueda hacer el corte. Aquí ya tenemos 2 centímetros, igual, más o menos, 2 centímetros. Igual hago la lengüeta ahora al revés, opuesto a lo que yo hice con el injerto. Dejo 2 yemas, no tan pegadas, dejo un toconcito para asegurar que no se desgaje a la hora de que prenda. Entonces, las lengüetas se van a encontrar y yo voy a cargar el injerto, el tejido del injerto hacia un lado. Voy a cargar el injerto hacia un lado para que coincidan las cortezas. Entonces, voy a hacer que coincidan las cortezas. Aquí está. Con un 30% de coincidencia de corteza de portainjerto e injerto es suficiente. Y entonces ya ambos tejidos ya se agarraron, ya se unieron y ya van a estar listos para la regeneración de células, porque aquí se tiene que formar un callo primero. ¿Qué es un callo? Es la generación de células nuevas no diferenciadas. Primero se va a dar la generación de células no diferenciadas y luego después se van a empezar a convertir en tejidos de conducción, que es xilema, floema y corteza. Pero primero es esto. Ahora, esta operación se tiene que hacer lo más rápido posible, porque este proceso conlleva una deshidratación de los tejidos en las partes a donde se provocó el corte. Entonces, así vamos a proteger, atar, y como este plástico es elástico, entonces yo lo puedo presionar para que el plástico oprima ambos tejidos y se evite, en primer lugar, eviten que se despeguen, que se desunan. Entonces yo voy a provocar esto hasta arriba. Entonces protejo toda la parte del corte y
solo dejo la parte libre, que es esta. Entonces, aquí está, incluso aquí estamos identificando el tipo de injerto que le estamos haciendo. Y después de esto, como aquí hay un corte, este corte deshidrata mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cuidar. Una cuestión muy importante es que el corte que tenemos que hacer para la unión del injerto es la yema quede opuesto al corte o el corte esté opuesto a la yema. Entonces en este caso voy a dejar esta yema, entonces el corte lo voy a hacer opuesto, así. Entonces aquí en ambos cortes ya está protegido con el plástico y aquí no hay necesidad de ponerle nada, ni pintura, ni cera, ni nada. Pero sí, aquí en esta parte, sí, porque aquí hay deshidratación y la tengo que proteger de esta manera. Entonces con eso ya protegí el corte. Y no es cera de abeja porque si le ponemos cera de abeja, viene la abeja y se la lleva. Entonces, mejor cera de Campeche, que es una resina que se obtiene de un árbol forestal, y ahí está. Entonces, con eso y no le afecta, porque entonces es natural, no le estamos poniendo otra cosa más que eso. Y entonces aquí tenemos la otra parte de la vareta que vamos a continuar, seguir injertando, y ahí ustedes ven cómo están las yemas hinchadas y los peciolos que cortamos. Entonces, pues ese es el proceso de injertación. Mucha gente injerta muy abajo y a la hora de plantar, la unión del injerto se entierra. Le toca suelo, le toca humedad y como es una herida, entonces es muy susceptible a que el agua afecte a los tejidos y se provoque una pudrición. Esta es la práctica, una de las prácticas más importantes que se están utilizando en la fruticultura intensiva y por eso nosotros insistimos en que tenemos que utilizar las herramientas adecuadas para esto, porque esta es una operación muy similar a la que se hace con humanos aquí en plantas, porque también las plantas requieren cuidado, atención y precaución para evitar problemas, que es lo que sucede en el caso de los humanos o incluso de los animales también. Si yo injerto a los 15 centímetros, 20 centímetros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y la unión del injerto va a quedar muy enterrado o cerca del suelo. Que voy a mover el suelo todavía, pues peor.
Esto a los 5, 6, 7 años, 8 años, le va a llegar, si yo lo tengo aquí, le va a llegar aquí toda esta basura, le va a llegar el suelo, le va a llegar agua, le va a llegar y le va a llegar hasta acá. Y esta es una herida. Le estoy haciendo a esta tubería. O sea, estoy doblando la tubería. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta está bien, a esta planta no le queda otra más que jalar y jalar, ni modo. Jalar el agua y los nutrientes. Pero si esto está así, entonces a la planta le cuesta. Y entonces, ¿qué dice la planta? Mejor me voy por la vía más fácil, echo raíz y rompo esto. Y se interrumpe. Y si se interrumpe, entonces esta planta quedó con muy poco anclaje, porque nomás tiene raíces aquí. Y esta planta va a enraizar y va a tener la herida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primer requisito. Yo tengo que injertar a 30 centímetros. Si yo injerto a los 30 centímetros, entonces cuando yo entierro voy a enterrar aquí. Y me quedan 15 libras. Entonces ahora sí, que aunque mueva, o por lo menos tarda, o no llega al suelo hasta acá. Porque otra vez es una herida. Entonces, primer requisito, a una altura de 30 centímetros. Porque querámoslo o no, de todas maneras vamos a enterrar hasta aquí. Porque si no, de otra manera, la planta queda muy arriba. Muy arriba. Y hay que buscar la humedad. Entonces, por eso sí voy a enterrar. Y aquí, esto, la mayoría de las plantas se enraizan. Teniendo yema en cada base de hoja, hay una yema. Y esta yema es la responsable de emitir nuevas raíces. Entonces, yo entierro hasta acá. Porque dicen, es que va a tocar el suelo. Ah, bueno, pero la primera rama la voy a sacar de este lado donde está más alto. Y luego ya la segunda y luego la tercera y así. Sí, pero yo tengo que obligar a esta planta que voy a plantar, la voy a obligar que eche ramas abajo. Entonces, yo quito todo lo de aquí, entierro hasta acá, dejo este. Y cuando plante, sin lástima. Bueno, primero, a la hora de plantar, voy a plantar lo más que pueda, voy a enterrar lo más que pueda para que las raíces queden bien enterradas. Porque al parecer aquí está muy superficial. ¿Sí? Y esto no tiene la suficiente palanca. Entonces yo pude haber enterrado un poquito hasta acá. ¿De acuerdo? Y dejar este espacio. Segunda, que al hacer el hoyo, yo no sé cuál es la recomendación que tienen aquí. Exacto. 40, 40, 40. Nada más, no más. Luego, al fondo, le van a poner 2 paladas de esas cucharudas de composta. No estiércol. Como sea, pero hay que podrir. Como casi, está bien. 2 paladas. Luego, poner la planta. Bueno, mezclarlo con el suelo. Luego, poner la planta y poner suelo y poner 2 paladas más. Y luego, hasta arriba, ya, cuando yo ponga la planta, voy a pisonar. Cuando ya le puse 4 paladas, voy a pisonar. Para que se apriete el suelo con el suelo que trae la planta. De la altura a la que yo debo poner la planta en el suelo. La bolsa yo tengo que calcular de tal forma que me quede libre por lo menos esto. Que se quede libre del suelo. 30. Sí. 25, 30 centímetros. ¿Sí? Esta planta le faltó enterrar otro poco. Otras 2 paladas, la mezclo y ahora sí apisono bien. Y luego junto toda la basura que encuentre y la pongo ahí. Pero ahora
Entonces yo tengo que hacer un cajeteo, porque aquí como no hay riego y aunque llueva mucho, tengo que hacer un cajeteo donde yo tenga que jalar la tierra de arriba y la voy a poner. Para hacer un cajeteo para que almacene agua. En pendientes como aquí, nunca le va a sobrar agua, no va a pasar nada porque se va a drenar. Entonces aquí yo voy a abrir para que toda el agua de ahí entre aquí. A donde tenga yo piedra, pongo piedras aquí para que tengan suelo. Voy a calcular, todos los sembradores lo saben muy bien, voy a calcular que el suelo que le ponga ahí soporte el agua que va a caer. Esta práctica es lo equivalente a ponerle riego por goteo. Ahora, ya está todo eso. Entonces ahora voy a ponerle vacía. Todo esto. Esto va a proteger la evaporación del agua. ¿Más? Ya. Vamos a controlar la humedad para que no se evapore, o por lo menos que no se evapore tanto. 2. De hecho, yo le estoy poniendo materia orgánica. Y entonces, poco a poco se va mineralizando. Y esto es lo equivalente a agricultura de conservación. Conservo mi agua, en lugar de que vaya a deslavar, aquí se queda. Entonces aquí, con esto, yo voy a tener un 60% más de agua que si fuera sin cajeteo. Además hace un ejercicio, ¿no? 3 cosas que se está. 1, composta. 2, agua. Y 3, proteger. O sea, yo vengo aquí, esto es esto. Generalmente cuando empiezo, digo, siempre hay que venir, manga larga, botas, sombrero. Si nosotros podamos desde un principio, cuando plantamos y de ahí, casi siempre vamos a usar nada más esta herramienta. No vamos a usar otra. Pero si dejamos, entonces vamos a tener que usar herramientas de ese tipo. Entonces la tijera la agarro. No. Así. Así, exacto. Así. Parece que como que lo volteamos, pero no. Sí. Pero, ahora, siempre otra cosa, a propósito de lo que pregunta aquí, siempre voy a estar opuesto a la rama, opuesto, y así, opuesto. Si estoy así, va a estar inclinado hacia acá, entonces tengo que estar así, y siempre la mano, como les digo, así, exactamente, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí están la tijera, todo de marca, Felco, no hay otra marca. Felco. Meto en bloque acá. Pegado hacia un lado, para que vayan coincidiendo las cortezas. Es suficiente con que yo haga esto. Voy a levantar la corteza, porque si se acuerdan, para todos los que fuimos a la escuela, aquí está el cambio vascular, y que es la que genera
el nuevo tejido que va a soldar. Si la planta no está bien hidratada, no se va a levantar. Entonces, ahora yo saco la yema, pero al revés, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y aquí porque tengo que cortar un poquitito de tallo, no hay que tener cuidado, no te nos vayan, ¿verdad? Entonces yo tomo la yema así, no aquí, porque aquí deshidrata. Entonces, levanto y tapo. Ahora, para que entre bien, aquí queda una lengüetita, la corto y la elimino. Y ya quedó. Y entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba y voy a apretar. Este plástico es el plástico que se usa para pañal, que es elástico, pero también es poroso. Y ya está. No hay que ponerle ni cera ni nada. Al menos que yo tenga que hacer un injerto arriba tipo inglés, que no es el caso porque en la mayoría de las especies de clima tropical son o de yema o de púa, pero de incrustación. Va a un lado, que sea algo maduro, el tallo esté maduro. Aquí no es yema, aquí voy a meter una yema, pero una yema principal, digamos. Aquí no voy a meter la yema sola. Tienen que ponerse a un ladito para que coincidan las cortezas y solden. Cargado hacia un lado. Y aquí sí no hay problema porque aquí hay varias yemas. Hay que patear y patear y patear hasta que quede. Y luego hago esto. ¿Para qué? Para obligar a que la planta solde ahí. En aguacate así con la púa completa. Aquí no, de yema. También se puede hacer así, pero es mejor de yema. Una cosa importante es que la yema debe estar madura, haya detenido su crecimiento, que se note bien que detuvo su crecimiento. Si no, la yema está muy tierna y no se deshidrata muy rápido. Ahora, esta yema, el tallo donde está esta yema debe tener un grosor por lo menos Por eso, cada que crezca yo voy a despuntar para que engrose.